La Diócesis de La Vega y la Vicaría de Pastoral presentan Bienvenidos y bienvenidas a todos ustedes, hermanos y hermanas. Qué bueno que estamos de nuevo con ustedes en esta jornada de formación. Agradecerles siempre a La Voz de María, el canal que conduce a Cristo, y Radio Santa María, la emisora de la gran familia, que ponen estos medios a servicio de la Iglesia a través de la Vicaría de Pastoral, para que podamos compartir con ustedes una nueva enseñanza. De verdad que tenemos un tiempo intenso de formación desde este momento hasta diciembre. Todas las comisiones de pastorales y los movimientos apostólicos estarán con ustedes compartiendo para que estos días sean de verdad de bendición, con todo lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche, y de repetición los martes, jueves y sábado a las 10 de la mañana por La Voz de María y también por Radio Santa María, quien estará ofreciendo todos los días a las 10 de la mañana este espacio para que podamos formarnos. Quisiera comenzar este programa pues primero, después de una jornada intensa de oración, pidiéndole al Señor que nos dé unas elecciones bien tranquilas, serenas, pues el Señor escuchó la súplica de su pueblo orante, suplicante, el pueblo humilde. Y así de verdad que las elecciones pues salieron bien. Siempre, como en toda situación humana, aparecen algunas situaciones que son de verdad tristes, como la muerte de una persona, algunos inconvenientes, pero en general podemos decir que el Señor se manifestó. Yo creo que la Iglesia Católica, también las iglesias evangélicas, todos los hombres y mujeres de buena voluntad escucharon el mensaje de nuestros pastores, especialmente de nuestro obispo Monseñor Héctor Rafael Rodríguez, que invitó a toda la familia a orar. Así que gracias a ustedes por sus oraciones. Vamos ahora a pedir al Señor que ilumine la mente y el corazón de nuestras nuevas autoridades, que nos dé la humildad suficiente a aquellos que no pudieron ganar para aceptarlo y sobre todo poner todas sus capacidades al servicio del pueblo de Dios. Así que felicidades a los que se sienten ganados, pero en este momento no hay derrotados ni ganadores. Todo, la República Dominicana, el país, la familia salió fortalecida, y eso es lo que yo quiero. Pues qué bueno que el candidato ganador de una vez, pues lo primero que hizo fue dar gracias a Dios. Así que vamos todos y todas a que podamos de verdad sentir esto como una llamada de Dios. ¿Una llamada de Dios a qué? A ser mejores cristianos y a ser mejores ciudadanos, que eso es lo que Dios quiere. Y que trabajemos por una patria libre, soberana e independiente, y que podamos gozar todos de salud, de prosperidad. Así que, de nuevo, gracias a ustedes, y en su momento La Voz de María también, así como le suplicamos mucho al Señor, que tuvimos de rodillas, también hay que ir a darle gracias para que no seamos como aquellos 10 leprosos, que solamente uno volvió a darle gracias al Señor. Por eso ya en su momento lo invitaremos también para dar gracias a Dios por todos los beneficios recibidos, porque si le pedimos al Señor, el Señor quiere que también pues de manera generosa le agradezcamos todo lo que hace por nosotros. Así que en su momento les invitamos. Quisiera pues iniciar esta jornada de formación poniéndonos en la presencia de Dios, y lo vamos a hacer con la oración que tenemos por nuestras líneas de acción pastoral. Palabra eterna del Padre, y hecho carne para nuestra salvación. Ayúdanos a descubrir tu voluntad en medio de la situación en que se encuentra nuestra sociedad, especialmente la familia y la juventud.
para educarlos conforme a tu deseo. Danos la humildad necesaria para dejarnos formar por ti y tu santa iglesia. Llama a nuevos catequistas y haznos sensibles a nuestros adolescentes y jóvenes. Ayúdanos a amarles, servirles y acogerles tal como tú lo hiciste. Regálanos el don de la unidad en el actuar y de respeto en las diferencias. Tú eres el Dios del amor, el Dios uno y trino, autor de la vida y constructor de la paz. Amén. Bien, después de ponernos en la presencia de Dios con esta oración, vamos entonces a iniciar nuestra formación. Como saben, vamos a tener estos meses trabajando algunas temáticas. Por ejemplo, en este mes de julio, todo será dedicado al conocimiento sobre la iglesia. El mes de agosto será sobre la dimensión social de la iglesia. El mes de septiembre será un conocimiento básico de las Sagradas Escrituras. En octubre será todo sobre la dimensión misionera de la fe cristiana. En noviembre será un tiempo dedicado a la familia, a la juventud. Y en el mes de diciembre será hablar sobre el año litúrgico y la música cristiana. Así que tenemos todo para que no se muevan ustedes de esta hora que vamos a dedicar a la formación. Lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche. Y después pues habrá repetición, al igual que también a través de la Radio Santa María. En este primer módulo que le llamamos Conocimientos Básicos sobre la Iglesia, que estará coordinado por el Consejo Diocesano de Pastoral en la persona de un servidor, el padre Francisco Antonio Jiménez, que a propósito tengo que darle como noticia y agradecer a la Conferencia del Episcopado Dominicano que me hayan pedido el servicio, porque es un servicio que les le pide en el Instituto Nacional de Pastoral, coordinando esta parte tan importante de nuestra Iglesia católica en la República Dominicana. Así que agradezco a los obispos la confianza depositada en mí. Así que estaré en el Instituto Nacional de Pastoral todos los martes para seguir conjunto con mis compañeros, con mis colegas de Vicaría de Pastoral, los vicarios de Pastoral, pues orientando a todo nuestro país en el área pastoral. Y pues un servidor, Monseñor Héctor Rafael Rodríguez, y el padre Pablo Santos, quien es vicario adjunto de Pastoral, de la Vicaría de Pastoral, pues estaremos este mes tratando este tema. Vamos a entrar al grano. A mí me toca hablarles a ustedes sobre los conocimientos básicos de la Iglesia. Estamos pidiéndoles que vayan anotando sus preguntas, sus interrogantes. Y en pantalla aparece el teléfono de nuestra secretaria de la Vicaría de Pastoral, Nélcida Guerrero. Y a través del WhatsApp, de su WhatsApp o su llamando, ustedes pueden anotar las preguntas que les surgen y a través de este curso pues las vamos contestando. Nélcida Guerrero, su celular es 809-723-4650. 809-723-4650 o si no a su oficina, que está todos los días de lunes a viernes en la oficina del obispado, 809-573-2201. Ahí ustedes pueden continuar preguntando y orientando
porque queremos acompañarles a ustedes en este proceso formativo. Iniciamos este conocimiento básico sobre la iglesia presentándole qué quiero, qué quiero proponerle, qué quiero lograr en esta primera semana. Después el obispo tendrá también en la próxima semana un tema específico. El mío es conocimiento básico sobre la iglesia. ¿Qué quiero? Quiero lograr algunos elementos que me llaman poderosa la atención y que a mí me gustaría reflexionar con ustedes. El primero, ¿cuál es? Presentarles a ustedes la iglesia como instrumento, señal, sacramento de la unión íntima del hombre con Dios y de la unidad de todo el género humano. O sea, un sacramento, una señal, un símbolo. Eso es lo que significa sacramento de unidad, instrumento de la unidad. Eso aparece en la Lumen Gentium número 1. La iglesia es eso, lo que quiere hacer, como ustedes vieron ahora en la política. La iglesia no busca puesto, simplemente sirve de instrumento de unidad. ¿Entre quién? Entre Dios y los hombres. Entre Dios y el género humano. O sea, la iglesia se aparece como ese puente porque nos está invitando a pasar. Ella es simplemente un puente, un instrumento para buscar esa unidad. O sea, no es un medio en fin la iglesia. La iglesia no es la finalidad que nosotros tengamos la gente en la iglesia. La finalidad es que sirva de instrumento para que pueda llegar a muchas personas, para que Dios pueda llegar a muchas personas y las personas puedan llegar a Dios. Segundo, vamos a trabajar el tema, la iglesia prefigurada desde el origen del mundo y preparada ya en el pueblo de Israel. O sea, la iglesia no tiene una fecha de nacimiento. La iglesia es todo un proceso continuo y fue prefigurada en el pueblo de Israel, manifestada después en Pentecostés y que después será planificada al final de los tiempos. Ella es, tercero, la iglesia es necesaria para la salvación. O sea, que no es un pacho pegado ahí, sino que la iglesia, todo para entender, ella participa de todo el proceso salvífico de Dios. Y cuarto, la iglesia de Cristo subsiste ¿dónde? ¿Dónde se da? ¿Dónde se realiza? En la iglesia católica, así lo entendemos. Y esa iglesia católica se vive en la iglesia, en lo que se llama las iglesias particulares, o sea, la diócesis. Y por último, que esa iglesia, ese punto que quiero trabajar, es que esa iglesia no es iglesia peregrina. O sea, significa que ella siempre está en proceso de transformación, necesitada de reforma. ¿Por qué? Porque ella está conformada por hombres y mujeres pecadores. Entonces, estos puntos que ustedes ven ahí en pantalla es que yo quiero trabajar durante este día. Así que hacemos una pausa y entramos después de la pausa en materia conforme a lo que queremos lograr en esta exposición. Bien, continuamos en esta formación muy especial, conocimiento básico sobre la iglesia. Vamos ahora a entrar en materia. Ya vimos lo que queremos lograr en esta semana, lo que según esos puntos que les presenté. Vamos a entrar en el primero. ¿Qué significa eso que la iglesia está prefigurada ya en el Antiguo Testamento? Eso lo que significa es que la iglesia forma parte de todo el proceso de salvación. Repito, no es algo que vino
Después, ahí que llegó, vino Jesucristo y predicó el mensaje y dio como resultado la iglesia. No, la iglesia hay que entenderla como parte de todo el proceso de salvación. En Israel está prefigurada misteriosamente esa iglesia del Nuevo Testamento. Vamos a explicar esto porque esto es muy importante, entenderlo. Porque los hermanos separados pueden decir el día, la hora en que se fundó su iglesia. Nosotros no. El católico no. El católico tiene que entender la iglesia como parte de todo un proceso. El pueblo de Dios del Antiguo Testamento, oigan bien, dice la iglesia, dice el Concilio Vaticano II, en la Lumen Gentium, Lumen Gentium significa luz de la gente, dice, es preparación y prefiguración de la iglesia. Ese pueblo de Dios, Israel, es el prototipo y modelo del nuevo pueblo de Dios. Y la iglesia entonces es, dice la Lumen Gentium 2, es prefigurada desde el origen del mundo, preparada en la historia de Israel, manifestada por la efusión del Espíritu y se consumará gloriosamente al final de los tiempos. Lumen Gentium 2, 4 palabras claves para entender la iglesia. Hay que aprenderse de memoria, que usted lo escriba bien. Cuando esté discutiendo o que usted quiere entender la iglesia de Cristo, entonces es primero prefigurada desde el origen de la creación del mundo. Allá en Génesis 1, ahí ya estaba prefigurada la iglesia de Cristo con Caín, Abel, Noé, el arca de Noé, todo esto, todo este lenguaje, toda esta simbología. Preparada en el pueblo de Israel. O sea, todo lo que le pasó al pueblo de Israel también le pasa a la iglesia. Hubo infidelidades en el pueblo de Israel. Eso hay en la iglesia. Que va a reinar, que Dios va a gobernar a pesar de todo. Ahí le va a pasar a la iglesia. Que van a haber buenos... Es que en el pueblo de Israel hubo buenos profetas y malos profetas. También en la iglesia de Dios pasará lo mismo. Manifestada con la efusión del Espíritu, recuerden, en los Hechos de los Apóstoles aparece ahí donde se dio una manifestación. La manifestación significa, la palabra manifestación, una epifanés, una manifestación en que Dios, pues ahí, dice, esta es mi iglesia, y que está prefigurada ahí, manifestada con la persona de Pedro, donde el mismo Cristo le dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Por eso la obra del Espíritu Santo, ¿quién la continúa? Es la iglesia. O sea, la iglesia la que perdona, es la iglesia la que predica, es la iglesia la que dice lo que hay que creer. La Biblia fue la iglesia que nos la dio. Los sacramentos, ¿quién los da? La iglesia, la iglesia. Los elementos para la salvación, es la iglesia. Entonces, esa iglesia que será consumada, o sea, que no está planificada en este tiempo, sino que se consumará gloriosamente, gloriosamente al final de los tiempos. Eso es para que nunca esperemos que la iglesia aquí es una iglesia perfecta. No existe iglesia perfecta. Existe una iglesia que va en camino, que va en proceso, que va purificándose, confiando siempre en la misericordia de Dios. Todos estos puntos son temas de discusión. Son temas de discusión. ¿Qué es lo que se quiere lograr con esto? Que se da una continuidad del único pueblo de Dios. Del único pueblo de Dios. No existe una ruptura en la historia de la salvación. Hay una continuidad en todo el pueblo de Dios. Si queremos entender la iglesia, no la podemos ver separada del pueblo de Israel,
No la podemos ver separada esa iglesia formada por Jesús con los apóstoles y esa iglesia que hoy es dirigida por el Papa Francisco. Que no le guste a usted la forma de ser del Papa, bueno, ese es su problema. Yo me puedo imaginar que tampoco en el tiempo de Pedro a muchos no les gustaba la forma de ser de Pedro, pero ese no era el problema, fue Cristo que la fundó sobre Pedro. Y sobre Pedro dijo, yo voy a edificar mi iglesia, sobre esa fe de Pedro. Entonces, esa es la fe que usted tiene que admitir. No la fe de que me gusta la forma de ser del Papa o no, sino la fe en la que el Papa hoy, Francisco, es el que está continuando la iglesia de Cristo. Repito, no es cuestión de gusto, sino en base a lo que se da en la iglesia, se llama la continuidad. La relación de Dios con su pueblo, Israel, es un anticipo de la iglesia en su naturaleza y misión. Por eso, vamos a ver estas tres propiedades de Israel que ustedes van a ver que se va a dar en el pueblo, en la iglesia. Primero, Israel es propiedad de Dios. O sea, porque Yahvé es el creador de Israel. Él lo hizo, Él lo ha formado, Él lo ha plasmado. Eso vamos a entenderlo de una vez y extrapolarlo a la iglesia. Segundo, Israel es aliado de Dios. O sea, la relación íntima que estrecha a Dios con su pueblo nace de una alianza, de la Berit. O sea, yo soy tu Dios y tú eres mi pueblo. Yo soy tu padre y tú eres mi hijo. Eso es lo que significa este pueblo aliado. Y tercero, Israel es santuario de Dios. Por la presencia de Dios en Israel, todo el pueblo se convierte en lugar y sacramento de su presencia. No por la bondad de las personas, sino por la presencia de Dios en su pueblo. No olviden esta palabra antes de que nos vayamos a una pausa, porque esto es importante para entender la iglesia en todo el proceso. Primera palabra, Israel es propiedad de Dios. Segunda palabra, Israel es aliado de Dios. Y tercero, Israel es santuario de Dios. Propiedad, alianza y santuario van a ser elementos claves para entender la iglesia. Continuamos después de esta pausa. Bien, seguimos en esta formación de los conocimientos básicos sobre la iglesia, una oferta hermosísima que nos hace La Voz de María, el canal que conduce a Cristo, Radio Santa María, la emisora de la gran familia, que se ha unido a la Vicaría de Pastoral de la Diócesis de La Vega para llevar toda esta formación. En este tiempo de pandemia es tiempo de Dios, es tiempo para crecer en nuestra fe. Bien, entonces, a partir de lo que vimos anteriormente, ¿cómo definimos la iglesia? ¿Cómo definir pues la iglesia? No conforme a lo que usted piensa, sino conforme a todo este proceso salvífico. Entonces, la iglesia es, en primer lugar, pueblo de Dios. O sea, propiedad de Dios. Fíjense que ese pronombre posesivo de significa que la iglesia le pertenece a Dios, que la iglesia es propiedad de Dios. Miren que esto se debe dar también en la familia. Cuando a una señora le dicen Juana Rosario de Jiménez, significa que esa señora
le pertenece a un hombre. Debiera decirse también Hilario Jiménez de Rosario. O sea, eso es el matrimonio, porque eso es lo que hay una propiedad de ambos. Y se debiera decir así. Eso se debiera hacer lo correcto. No solamente con esta actitud machista, sino ambos. Y yo he visto muchas parejas que así se presentan para decir, les pertenezco y él me pertenece. Eso es muy importante en la vida, ese sentido de pertenencia, porque eso nos da seguridad. Ustedes saben que en este mundo vivimos, nos falta mucho eso. El sentido de pertenencia, pero un sentido de pertenencia liberadora, no de dependencia total, sino de verdad sentido de pertenencia. O sea, yo tengo que cuidar al otro porque es mi hijo, porque es mi hermano, porque los dos somos propiedad de Dios. O sea, no propiedad mía para mi gusto. Esos hijos que Dios te ha dado no son tu propiedad, son propiedad primero de Dios. Hay que cuidarlo, hay que protegerlo. Porque, ¿en base a qué? A que ellos, por encima de todo lo que puedan ser, es propiedad de Dios. Una vida, por eso ustedes ven que la iglesia defiende la vida desde su concepción hasta la muerte natural. ¿Por qué? Porque esa vida ya no le pertenece a mamá. Aunque mamá la tenga en el vientre, ya le pertenece a Dios. Dios ha hecho un milagro. O sea, ya no es como tener, qué sé yo, que me comí un pan y lo tengo en el estómago. No es eso. O que me tragué un pedazo de yuca. No, es algo, es una vida. Y esa es propiedad primero de Dios. Antes de la madre siempre es un instrumento. Es un instrumento. Es igual que la iglesia como madre. La iglesia simplemente es instrumento. ¿De qué? De llevarme a Dios. Porque, en definitiva, ella es propiedad. Pueblo de Dios, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo. O sea, ella es santuario de Dios. Ella es propiedad de Dios y ella es aliada de Dios. Cuando decimos que es cuerpo de Cristo, es que Cristo, ella no es simplemente algo añadido. Recuerden cuando Jesucristo se le aparece a Pablo. Pablo, ¿qué le dice? ¿Qué le dice Jesús a Pablo? Pablo, Saulo, ¿por qué me persigue? O sea, y Saulo realmente no estaba persiguiendo a Jesucristo, estaba persiguiendo a los seguidores de Jesucristo. Pero es que hay una identidad. Lo mismo que Jesucristo dice en su evangelio. El que lo recibe a usted en mi nombre, me recibe a mí. Y el que lo rechaza a ustedes, no lo está rechazando a ustedes, sino me está rechazando a mí. ¿En base a qué? A que la iglesia se convierte en cuerpo místico de Cristo. O sea, la iglesia es la prolongación de Cristo en este mundo. Y el tercer elemento, templo, o sea, Dios habita en ella. El Señor está en ella. El Señor se manifiesta a través de ella. Yo creo que estas tres palabras son claves para nosotros poder conocer realmente y entender la iglesia. Pueblo de Dios, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo. Segundo, esta iglesia se origina cuando el evangelio es anunciado y aceptado por los hombres. O sea, ahí se origina la iglesia. Por eso ustedes ven que se habla de las 7 iglesias, o Pablo, ¿cómo le llama? A los que reciben, a los santos de Corintio, que viven en Corintio, a los santos que viven en Roma. Porque si tú aceptas el evangelio, ya forma parte de la iglesia de Jesús y ya te hace propiedad de Dios. Y la santidad no viene dado por tus bondades, por los muchos panes que reparte, sino por sentirte propiedad de Dios. En eso consiste la santidad. Es un tema que vamos a tratar más adelante, cuando hablemos sobre las notas fundamentales de la iglesia. Tercero, obtiene su forma en la participación de la Eucaristía,
por el cual ya formamos parte del cuerpo de Cristo. Por eso ustedes ven que no se puede dar iglesia sin Eucaristía y no se puede dar Eucaristía sin iglesia. O sea, esto es lo que yo quisiera que entendamos, porque no quiero dar un curso de apologética, de defensa de la iglesia, sino de vivencia teológica. Que la iglesia está ahí donde se celebra la Eucaristía. Por eso ustedes ven que el mismo Jesucristo lo dice, donde hay 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy yo. Porque la iglesia nace de la Eucaristía y la Eucaristía nace de la iglesia. Cuando usted se conforma en base a este nacer de la iglesia en el cuerpo místico de Cristo. Por eso ustedes ven que cuando participamos de la Eucaristía, lo hemos dicho varias veces, hay muchas presencias de Cristo en la Eucaristía. En la fracción del pan y el vino, en las formas, ahí está Jesús presente, pero también está en el ministro que preside a esa comunidad, también está en su palabra, porque ahí se reúne en las palabras de Dios que reúne esa comunidad, no es el discurso de un político, ni tampoco la bondad de un sacerdote, sino se reúne en torno a la palabra y está también en la presencia de la comunidad. Ahí está Jesús. Entonces, entendamos siempre esto, que cuando hablamos de iglesia, la iglesia no me dan a mí que yo soy sacerdote, no es distintivo que el obispo, la iglesia es allí donde se participa de la Eucaristía. Y por último, es la acción del Espíritu del resucitado quien conforma la nueva comunidad. Por eso ustedes ven que dijimos anteriormente que fue manifestada en Pentecostés. Manifestada. ¿Y quiénes estaban ahí? Bueno, ahí estaban los discípulos de Cristo, los apóstoles, y con ellos María. Y ahí se manifiesta la iglesia de Jesús. Y a partir de ahí, por eso ustedes ven que a partir de la venida del Espíritu Santo, es que el Espíritu Santo entonces envía en los hechos de los apóstoles aparece el envío. Lucas pone la dimensión, la iglesia ya en misión. Entonces está Pedro, Pablo y todos los apóstoles predicando en diferentes partes. Y ahí se van originando lo que se llama las nuevas comunidades, nuevas iglesias. Qué hermoso es la iglesia, qué hermoso entender esto. Así que definamos la iglesia con estos puntos. Pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, templo del Espíritu, originada por el Evangelio y que es celebrada en la Eucaristía y transformada, motivada por la acción del Espíritu Santo. Pasamos una pausa y trabajaremos la última parte del programa. Bien, queridos hermanos y hermanas, seguimos en esta formación, conocimientos básicos de la iglesia a través de La Voz de María, el canal que conduce a Cristo, y Radio Santa María, la emisora de la gran familia. Agradecer a todos los que están en su casa siguiendo esta formación, agradecer a todos los sacerdotes que están promoviendo estos cursos, a los movimientos apostólicos, a todas las personas que están de verdad discutiendo, porque estos temas son para discutir en familia, conocer. Por eso
Pueden enviar su comentario también, ya le dije, al celular de la secretaria de nuestra Vicaría de Pastoral, nuestra querida Nelsida Guerrero, al 809-123-4650 si tienen preguntas, y ustedes verán que le vamos a hacer, la vamos a responder por este medio, porque estamos todos para crecer. En esta última parte de esta sesión, yo quisiera pues explicarles brevemente las características fundamentales de toda acción eclesial. ¿Cómo yo sé cuáles son los elementos propios que yo puedo distinguir lo que es una reunión cualquiera de una reunión de iglesia? ¿Cómo yo puedo identificar cuál es una acción eclesial, cuando es una acción de una junta de vecinos, cuando es una acción de un movimiento político, cuando es una acción simplemente de profesionales? ¿En qué se distingue? ¿Cuáles son las características de toda acción eclesial? Vamos a mencionar aquí tres, porque yo creo que estos elementos nos pueden ayudar para que nosotros distingamos lo que es propio de la Iglesia Católica. Lo primero es lo que llamamos la martiría. Es un tema muy amplio, pero como estamos dando conocimiento básico, después podemos insistir. En la martiría, que es el profetismo, el anuncio y testimonio. O sea, ahí yo sé que no estoy predicando ni buscando adeptos para mí. O sea, la iglesia no está para que haya más gente. No, ustedes saben, por ejemplo, qué sé yo, en los partidos políticos se da que por cada ciudadano, por cada miembro de una provincia, le dan al senador tantos pesos. O si tú me buscas, si usted me trae cliente, a usted le vamos a dar 1%. O quizás incluso hasta muchas iglesias evangélicas, pues quiero tanto porque necesito el diezmo de tanto. En la Iglesia Católica no se da eso, no. En la Iglesia Católica lo que buscamos es anunciar y dar testimonio de Jesús. Porque lo importante no es que hayan 3, 4, 10, 800 en la iglesia. Lo importante no es que la iglesia se vea llena de gente. Lo importante es que se anuncie a todos y se testimonie a Jesús. Recuerden los de San Juan el Bautista, que a mí me parece, por eso él es prototipo de la iglesia. Conviene que él crezca, que crezca Jesús, que crezca el amor a Jesús y que yo disminuya. O sea, la iglesia no es un partido político, no es una asociación que está ahora buscando adeptos para ella. No, la función de la iglesia es anunciar y testimoniar el amor de Dios por toda la humanidad. Y simplemente la iglesia es un puente, es un puente. No perdamos la visión, porque hay muchas personas que dicen, bueno, padre, nos vamos a seguir con las reuniones porque en mi comunidad solamente viene 10 personas. Recuerdo un hermano que me dijo, no podemos celebrar la misa, porque es que en mi comunidad solamente vamos 8, padre, y si yo no estoy, ya no la celebro. No, aunque hayan 3 personas, el sacerdote tiene la obligación de celebrar esa misa, porque lo celebra por toda la comunidad. Si van 10, si van 80, si van 300, si van 3000, se celebra la misa y por toda la comunidad, e incluso por aquellos que no van. Hay que anunciarle y testimoniar que no creemos, la efectividad de la iglesia no está en que haya mucha gente o poca gente. La efectividad de la iglesia está en la predicación del mensaje, en testimoniar. Esto es muy importante. Esto es muy importante porque yo he visto catequistas, e incluso hasta sacerdotes, diáconos,
que a veces se siente desalentado. Ay, padre, qué bien. No, usted no está. Si vienen, que vengan. Pero la misión suya es anunciar y testimoniar, hacer presente a Cristo ahí en esa comunidad. Segundo elemento, segunda característica de la iglesia, que es lo que llamamos la liturgia. La liturgia es una palabra, martiría, liturgia y diaconía son 3 palabras en griego, que la iglesia la ha asumido. La liturgia significa que es una comunidad sacerdotal. Recuerden que Israel se le llamaba así, pueblo sacerdotal, nación santa. Y el culto cristiano, la celebración de los sacramentos y la vida de oración es parte fundamental. O sea, no puede darse, por ejemplo, en esta pandemia, que usted vaya a llevarle simplemente una funda de arroz a la gente. Si la pastoral social se conforma con llevarle una funda de arroz a la gente, no está haciendo una acción eclesial. Con esa funda de arroz tiene que anunciar a Cristo. Con esas 3 yucas, 4 libras de espaguetis que usted le llevó, tiene que anunciar a Cristo, porque si no, usted es un promotor solamente social, pero no está llevando el evangelio como Dios manda. O sea, la función sacerdotal es el culto cristiano, es la celebración, es la vida de oración, es hacer que esa persona, a través de esa acción social que usted realiza, también se le lleva en la vida espiritual. Y tercero, la dimensión de la diaconía. La diaconía. Esta es una parte muy importante. La diaconía, que es el amor al prójimo, la comunidad fraterna y solidaria. O sea, ¿por qué yo hago mi trabajo? ¿Por qué le ayudo a los demás? No es porque ando buscando un voto para mí. Es realmente poniendo en práctica el amor al prójimo y fomentando la solidaridad. 3 elementos que lo tenemos que conjugar: la martiría, el profetismo, la liturgia, la vida sacerdotal, la oración, y la tercera, la diaconía, el servicio a los demás. Yo quiero terminar con ustedes, que cada uno se ponga a cuestionarse los movimientos apostólicos. Usted como familia, ¿de verdad tenemos conocimientos de estos elementos de la iglesia? ¿O simplemente busco la iglesia para que me confiese? ¿O busco la iglesia simplemente en la comunión del pan de Cristo? ¿O realmente mi acción, esa comunión con Cristo, me lleva a la predicación? ¿Me está llevando al amor a los hermanos? Y entonces conformamos una acción eclesial. Yo creo que hay muchos temas que debemos tratar, así que sigamos trabajando en familia. Vamos a discutir en esta semana todo esto. En este día solamente le dejo como tarea lo siguiente. ¿Qué concepto usted tenía de iglesia? ¿Qué concepto usted tenía de la iglesia? Compártalo con la familia. ¿Realmente estábamos nosotros conscientes de esta triple dimensión de toda acción eclesial? ¿O yo solamente estaba enfatizando un elemento, que era la oración o la promoción social? ¿O estoy ligando, estoy mezclando esos 3 elementos en mi vida como cristiano? Así que concluyo pidiendo la bendición para ustedes, para sus hogares, y esperando que nos veamos mañana en la próxima jornada de formación, porque esto es para crecer en la fe. Que el Señor derrame su bendición sobre ustedes, sobre su familia, sobre cada uno de nosotros, que nos cuidemos y cuidemos a los demás. Y que el Señor le bendiga a ustedes en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para ustedes.
Diócesis de La Vega y la Vicaría de Pastoral presentó